Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, jóvenes. Enseguida empezamos la clase. Unos segunditos para que ingresen sus compañeros, por favor. Muy bien, jóvenes. Bienvenidos a la clase. Vamos a empezar. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Sí, doctor. doctora. Ya. Vayan anotándose en el chat para que vaya registrando su asistencia. Aquí está el chat. Anoten sus nombres para que los vaya registrando. Muy bien. Heredia, Benjamín, Morales. Ya. Somos 31. Falta que ingresen sus compañeros. Mientras se van anotando, con ustedes estamos en la parte de rechazos, ¿verdad? Denme un segundito, voy a compartir pantalla.
Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me Sí, confirman? Doc, se escucha Sí, bien. doctora. Ya, gracias. ¿Logran ver la diapositiva en la pantalla? También, también. Muy bien. Sí, Listo. No se olviden, para los que están ingresando, registrar su asistencia en el chat. Ahora, vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos sobre rechazos, debemos considerar diferentes aspectos. Se puede dar un rechazo. Disculpen un segundo. Muy bien, van a disculpar. Es un caos pasar clases virtuales. Trabajamos desde casa, pasamos clases desde casa, por eso están escuchando de fondo hablar a mi hijo. Pero bueno, continuemos. Cuando estamos hablando sobre rechazos de trasplantes, tenemos que considerar los diferentes aspectos por los cuales se puede dar ese rechazo. Hay un rechazo directo que puede darse a través de los anticuerpos y el otro rechazo es el que va a ser mediado a través de los linfocitos T. Así que cuando hablamos de rechazos, tenemos que ver los diferentes mecanismos. Aquí tiene que haber también un reconocimiento. Recuerden que dentro de en realidad en todos los tejidos existen eh, receptores de reconocimiento para microbios. Es así que en los receptores nosotros vamos a poder identificar cuando hay un elemento extraño que ha ingresado a nuestro cuerpo y este va a ser identificado como algo agresivo. Lo malo de los trasplantes es que eh, cuando hablamos de un trasplante, en realidad, nuestro cuerpo no asimila que aquel tejido que ha sido administrado es para un bien. Así que dentro de este elemento, cualquier pequeña diferencia va a ser reconocida como algo que nos quiere agredir. Hemos hablado de los complementos de histocompatibilidad, de los antígenos leucocitarios humanos, que tienen que ver con esos elementos que hacen que nosotros seamos individuos únicos, ¿cierto? Así que cuando reconocemos esto, eh, vamos a automáticamente identificar esa diferencia como algo agresivo. Ahora, en los rechazos, una pequeña diferencia es suficiente. Recuerden que cuando nosotros buscamos un trasplante, primero tenemos que hacer pruebas para que haya una compatibilidad mayor. Si bien puede haber una compatibilidad con nuestros familiares, gracias a ese orden genético que nos pone en un parentesco, siempre va a haber una molécula que nos hace individuos únicos. ¿Se acuerdan? Hemos hablado. De manera que en nuestro cuerpo identifica esa pequeña diferencia, pero nosotros también sabemos ayudarnos en ese aspecto. Y es que cuando hacemos un trasplante no dejamos al paciente eh, desprotegido. Utilizamos alternativas para que no haya esa diferencia, por lo menos no haya ese reconocimiento a la hora de que sea rechazado. Así que lo inmunodeprimimos, buscamos fármacos que eviten ese ataque. Así que vamos a eh, buscar, ¿no? Otro tipo de alternativas. También hemos estado hablando que los únicos en los cuales no se daría un rechazo al 100% es en los gemelos idénticos. Bueno, habría una aceptación al 100%. Disculpen el lapsus. Serían los gemelos idénticos. Así que como no tenemos gemelos idénticos, ahí es donde terminamos en dificultades. Ahora,
La ciencia trata de mejorar estos aspectos porque buscamos de que cuando se realice un trasplante no haya opción a que nuestro cuerpo lo termine rechazando. Uno, porque ya es difícil conseguir un órgano donado, ¿verdad? Dos, que es bastante traumático para el paciente pasar por cirugías tan complicadas porque no es nada sencillo, son cirugías de muchas horas porque hay que reconectar muchos elementos como vasos, estamos hablando de venas, arterias, conexiones nerviosas, por lo menos la circulación tiene que habilitarse. Entonces es un proceso bastante delicado. Así que tratamos de evitar los rechazos, buscamos alternativas, pero aquí es donde el libro nos va a dar la explicación de por qué se da un rechazo. Nos coloca como ejemplo el rechazo renal, que es el órgano que más cirugías tiene. Es más fácil conseguir, por ejemplo, un riñón. No es como en el corazón, donde solo tenemos un órgano y no hay familia que nos pueda pasar su corazón, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de trasplantes de corazón, son por trasplantes cadavéricos, o sea, personas que han muerto. En cambio, un riñón es un trasplante que puede darse de donante cadavérico o de donante vivo. Así que la persona te puede dar en vida un riñón y quedarse solamente con uno. En el caso de los rechazos, entonces tenemos un reconocimiento que se va a dar a través de las diferentes reacciones. En este caso, estamos hablando del reconocimiento que se va a dar a través de anticuerpos y de los linfocitos T. Y como hemos hablado, ese reconocimiento lo que hace es producir reacciones inflamatorias y producir un ataque. Como es algo ajeno a nuestro cuerpo que ha ingresado, ellos lo identifican como un elemento agresivo, así que tienen que destruirlo, tienen que eliminarlo. Es el mismo tipo de reconocimiento que se hace contra ciertos patógenos, así que como no tienen raciocinio de decir que ese órgano se ha producido para un bien benéfico, entonces actúan automáticamente. El reconocimiento de los aloantígenos entonces se va a dar mediante la activación de los linfocitos T y B, y esto gracias a los antígenos leucocitarios humanos. Hemos hablado que los tejidos donados pueden ser aloinjertos, donde el tejido viene de la misma especie, perdón, senoinjertos, donde el tejido viene de una especie diferente. Como bien lo han hablado ustedes, podía provenir de cerdos modificados genéticamente. Estamos hablando también de otro tipo de tejidos, como en el caso de la piel de tilapia, donde el donante sería un pez. Hoy en día se está trabajando en diferentes especies. Se han utilizado, por ejemplo, ratones modificados genéticamente en los cuales se cultivan células madres para producir tejidos. Obviamente esas células madres son genéticamente humanas y del mismo individuo. Solamente se utiliza como un nido de cultivo a estos ratones, ¿cierto? Luego tenemos la ingeniería mecánica, biológica, donde se están mezclando la robótica, se están mezclando cultivos de células para hacer que aquellos órganos creados de forma artificial también puedan ser aptos. Se han visto pacientes que han funcionado, por ejemplo, con cierta tecnología biomecánica. Hay uno que, por ejemplo, no tiene corazón, pero su sistema vascular está conectado a una máquina, que es como una mochila que tiene que manejar todo el tiempo, que funcionaría como un corazón. Si bien en algunos de estos casos no son permanentes estas opciones, por lo menos te brindan una alternativa para seguir viviendo hasta que encuentres un órgano donado, ¿verdad? Pero en otros casos, la tecnología ya ha mejorado bastante. Se han creado riñones artificiales totalmente funcionales.
Lo único que demora en estos aspectos es las aprobaciones, el hecho de que no se pueden crear en masa, no funcionan igual en todos los individuos, en algunos puede ser bastante viable, en otros tardaría mucho la aceptación o existirían algunas fallas. Entonces, hay muchas dificultades todavía para crear y además del alto costo porque están cumpliendo funciones bastante complejas, así que estos órganos artificiales también tienen que ser bastante complejos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de rechazos, aquí los linfocitos T reconocen los antígenos del donante. Van a existir dos vías, la vía directa y la vía indirecta. Vamos a repetir esta parte porque quiero que quede clara. En la vía directa del reconocimiento, los linfocitos T del receptor van a reconocer las moléculas halógenas del donante. Recuerden que tenemos células dendríticas, que son esas células centinelas que están bajo los tejidos, que identifican cualquier tipo de lesión o agresión a nivel de los tejidos. Así que estas células dendríticas reconocen los complementos de histocompatibilidad que están en las superficies del complemento en los injertos. Así que van a ir reconociendo, identifican compatible, compatible hasta que encuentran esa pequeña diferencia que nos hace únicos. Recuerden que las donaciones no siempre se dan por parentesco, pueden darse a través de personas con las cuales somos compatibles, pero son personas muy ajenas, no tienen ningún parentesco familiar, ¿sí? Pero esa molécula va a ser reconocida, así que los complementos de histocompatibilidad que hemos visto en las anteriores clases, tipo 1, tipo 2, van a activarse. En la vía directa, aquí está resaltado con rojo, se va a dar un daño a nivel de los túbulos renales. ¿Por qué se va a dar a nivel de este lugar? Porque va a haber una activación de los linfocitos CD8 y CD4. Recuerden la acción que tienen cada tipo celular. Los CD4 producen reacciones inflamatorias, con todas las cascadas que implicaba la inflamación, pero al mismo tiempo, estas también producen una presentación del antígeno a los linfocitos B, así que también pueden desencadenar una reacción a través de anticuerpos. En cambio, los CD8 son células citotóxicas que van a ir directamente a destruir, ¿verdad? Los tejidos. Como se está dando una doble activación a través de los CD4 y CD8, hay una activación de los interferones gamma, se activan las células destructoras del cuerpo, por lo tanto, va a haber una destrucción en las células del injerto porque lo están desconociendo. Es aquí entonces donde van a ir a destruir estos tejidos y los van a dañar. La vía indirecta de reconocimiento también tiene que ver con esas moléculas que van a identificar a nivel de los complementos de histocompatibilidad. Pero esto se va a dar después de que son presentadas eh, las moléculas de reconocimiento por el receptor. Aquí va a haber una vía que va a ser activada de igual manera que se hace cuando existen productos microbianos que ingresan al cuerpo. Solamente que en la vía indirecta, el único tipo celular que se activa son los linfocitos CD4, en comparación a la vía directa, donde se activaban CD8 y CD4. Entonces, en la indirecta solamente se activan los CD4, van a producir las reacciones inflamatorias, van a estimular a los linfocitos B por la presentación que se hace, y aquí va a darse una reacción antígeno-anticuerpo dentro de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, esa reacción de los complejos va a acoplarse a nivel del endotelio donde se va a producir un daño. Es por eso que en la vía indirecta se produce un daño a nivel de los vasos sanguíneos renales. En cambio, en la directa se daba el reconocimiento de la diferencia de tejidos y donde iban a ir a atacar eran los túbulos renales. Y en la indirecta, por la formación de esos complejos antígeno-anticuerpo, el daño se va a dar a nivel de los vasos sanguíneos. No se olviden esas dos diferencias. Ahora, eso se resume en esta imagen que está en el libro.
La vía directa activa los dos tipos celulares. La CD8 es citotóxica, va a producir una reacción lesiva a nivel de los vasos sanguíneos renales, produciendo endotelitis, pero el mayor daño se va a dar a nivel del túbulo renal porque va a identificar este tejido como ajeno, así que lo va a atacar. Siendo CD8, estamos hablando de que no hay proceso inflamatorio. La acción de los CD8 es citotóxica, entonces van a ir a matar estas células, por eso el daño en la vía directa es a nivel de los túbulos renales. A esto le vamos a sumar la activación de los CD4, donde terminan activando los interferones gamma, activan los macrófagos y van a producir reacciones inflamatorias. En cambio, en la vía indirecta, hay una activación de la CD4, activan los interferones, se activan los macrófagos, pero también producen anticuerpos que van a reaccionar contra los antígenos del injerto. Así que se van a terminar activando las células plasmáticas, se activan los anticuerpos y producen un daño endotelial dentro de los vasos sanguíneos porque el antígeno y el anticuerpo se va a ir a acoplar y la destrucción de estos complejos va a producir un daño en los vasos sanguíneos renales. Ahora, cuando hablamos de reacciones mediadas por linfocitos T, porque también tenemos las reacciones mediadas por anticuerpos, hay diferencia en los tipos de rechazo y en los tiempos. En las reacciones que son por linfocitos T, vamos a ver que hay un rechazo celular agudo y un rechazo crónico. El rechazo celular agudo se da en los primeros meses. La reacción inflamatoria eh, se va a dar a nivel del injerto por la activación de los linfocitos CD4. Recuerden la acción inflamatoria: vasodilatación, aumento de la permeabilidad que va a llevar a un edema, va calor, rubor, tumor, dolor. Eso se va a dar por la liberación de los mediadores inflamatorios, ¿sí? Entonces, este tipo de reacción inflamatoria que se da en el rechazo celular agudo aumenta la permeabilidad, acumula las células mononucleares, se activan los linfocitos, también los macrófagos. Por eso es que esto se da rápidamente, dentro de los primeros meses. En cambio, el rechazo crónico va a demorar más. Y es que aquí va a haber una acción de reacción contra los aloantígenos en la pared vascular. También va a haber una reacción inflamatoria que es mediada por los linfocitos T, así que van a empezar a secretar citocinas, pero este proceso va a ser más largo, así que el daño se va a ir dando gradualmente de a poco. Ahora, puede que debido al trasplante y a la medicación esto demore, pero en algún momento el rechazo crónico se va a manifestar. Aquí estamos viendo la imagen donde tenemos un rechazo agudo mediado por linfocitos T. Si ustedes se fijan, la imagen A, que es esta de acá, vamos a ver un proceso inflamatorio en el intersticio y en los túbulos renales. ¿Cómo reconocemos eso? Primero, fíjense, como es un proceso inflamatorio, hay una gran infiltración celular. Aparte de la arquitectura tisular que suelen tener estos tejidos, vamos a ver que hay una infiltración de células. Estamos hablando de las células, los linfocitos, los macrófagos activados. Pero fíjense, aquí vemos un engrosamiento con una tinción que nos delimita los procesos inflamatorios, porque el proceso inflamatorio produce un engrosamiento de los tejidos debido a que los fibroblastos se activan y terminan depositando fibrina, ¿sí? Así que hay una tubulitis en estos lugares. En la imagen B, lo que estamos viendo es la inflamación de un vaso. Fíjense acá. Esto que vemos aquí engrosado es un vaso sanguíneo que también está pasando por un proceso inflamatorio. Y esto es porque hay un rechazo. Vamos a ver que dentro del endotelio, fíjense acá, hay una infiltración celular. Eso está produciendo que se dé una endotelitis porque están atacando y destruyendo los tejidos adyacentes.
Aquí es donde aplicamos aquello que hemos visto en las primeras clases. ¿Se acuerdan que en la inflamación, dentro de las inflamaciones existían diferentes reacciones? Una de ellas era la inflamación fibrinosa. Entonces, aquí este engrosamiento tiene que ver con la inflamación fibrinosa. Si esto continúa y el daño tisular no permite que los tejidos se restituyan, se reparen y se repongan, esto va a terminar en una necrosis fibrinosa, ¿sí? Pero vean el engrosamiento que se ha producido. Cuando hablamos de riñones o incluso en otros tejidos, que haya un engrosamiento de este tejido a nivel vascular es importante porque uno, no va a permitir la buena circulación ni la difusión de nutrientes, oxígeno a los tejidos adyacentes, porque ese es el objetivo de la circulación, ¿verdad? Aportar nutrición y oxígeno. Dos, si estamos hablando de un riñón, que no haya un buen proceso de filtración porque los vasos sanguíneos están alterados, el riñón no va a poder cumplir con la función em, de filtrar las impurezas, reabsorber lo que se necesita. Y si a esto le sumamos el daño de los túbulos renales, estamos hablando de que ese riñón va a entrar en una insuficiencia renal por falta eh, de condiciones para que se dé su trabajo. Y imagínense, perdón, imagínense este en un pulmón. La permeabilidad que tienen que tener los vasos sanguíneos a nivel de los pulmones es importante de manera que pueda difundir el oxígeno y pueda salir el dióxido. Si se diera un engrosamiento a nivel de los alveolos, a nivel de los vasos sanguíneos, produciría un daño con insuficiencia respiratoria. Entonces, ahí está la causa de por qué estos órganos empiezan a fallar. Ahora, veamos las reacciones mediadas por anticuerpos. Cuando hablamos de anticuerpos, los rechazos se van a dividir en hiperagudo, agudo y crónico. Por los linfocitos T era, no se olviden, rechazo agudo y crónico. En cambio, en la que es por anticuerpos son tres: hiperagudo, agudo y crónico. El hiperagudo, un rechazo mediado por anticuerpos en fase hiperaguda, se da porque el, el tejido es reconocido instantáneamente como ajeno, pero esto se va a dar bajo condiciones en las que ya habían anticuerpos preformados. Te están dando un órgano de una persona. Es difícil que te den dos veces un órgano de una misma persona. Si es un donante vivo, te lo va a dar una sola vez. Y si es un donante cadavérico y te está dando varios órganos, te los va a dar en el mismo instante. No hay opción de que hoy día te den el riñón y dentro de unas semanas te den el corazón. No hay forma de conservarlos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría darse esta situación? ¿Por qué se está produciendo un rechazo hiperagudo? Entonces, para que se dé la formación de anticuerpos, ya tuvo que haber una sensibilización. ¿Y en qué momento la persona ha desarrollado anticuerpos? Pues pueden haber diferentes factores. Fíjense acá. Primero, que el paciente ha rechazado un trasplante antes. Ah, para recibir un órgano necesitamos que haya una compatibilidad. Y es probable que en esa compatibilidad, ese órgano que ya ha rechazado el paciente, ya tenga antígenos que son compatibles con el nuevo órgano. Entonces, por el parentesco, se puede dar la situación de que hayan anticuerpos contra ciertas moléculas que ha formado contra el otro órgano que ha rechazado y que todavía permanecen en el cuerpo. Y porque son parecidas, entonces van a reaccionar contra las nuevas moléculas por el parentesco, porque se parecen, no por el parentesco familiar, sino por el parecido, ¿sí? Que quede claro. Entonces, si hay un antecedente de un rechazo anterior. Otro, mujeres multíparas. Multíparas significa que han tenido varios hijos
que han producido anticuerpos contra los antígenos leucocitarios humanos paternos que tiene el feto. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando el feto comparte estos antígenos en mayor cantidad con el padre. Y en algún momento la madre ha entrado en contacto contra esos antígenos. No solamente por el embarazo. Recuerden que en el embarazo el feto está totalmente aislado. Aquí lo que se va a dar es que, por ejemplo, durante el parto, el niño, al tener los antígenos del padre, estos van a estar en la sangre también, haya un intercambio sanguíneo donde el niño le pasa sangre a la madre. Esto se va a ver, por ejemplo, con el tipo sanguíneo, ¿sí? El tipo de sangre. Entonces se crean anticuerpos contra estos antígenos que el niño tiene y que comparte con el padre. Entonces esos anticuerpos ya están preformados, por lo tanto, se puede dar un rechazo. Lo otro, pueden ser personas ajenas. Estamos hablando que los trasplantes no solamente se dan con familiares, así que pueden ser ajenos, pero esta persona ajena comparte alelos del antígeno leucocitario con la pareja o podría ser ese antígeno leucocitario con aquellos antígenos del órgano donado anteriormente. Entonces tenemos anticuerpos contra esos antígenos ajenos al individuo. Por lo tanto, hay, hay anticuerpos preformados que van a reconocer esas diferencias y van a reaccionar. Y la otra son las transfusiones sanguíneas. Cuando nos hacen una transfusión sanguínea, no buscamos la histocompatibilidad. Lo único que buscamos es el factor RH y el grupo sanguíneo para que nos transfundan sangre. Estamos hablando RH positivo, negativo, tipo sanguíneo A, AB, B o, o también llamado cero, ¿verdad? Pero esa sangre, por por mucho que sea de nuestro mismo tipo sanguíneo, tiene antígenos leucocitarios en sus superficies. Son mínimas. Por eso es que no nos preocupamos por buscar la histocompatibilidad, solamente que sea compatible a nuestra sangre. Pero esos antígenos leucocitarios así mínimos que tienen pueden producir anticuerpos, ¿sí? Y esos anticuerpos pueden reaccionar entonces contra el órgano donado. Por lo tanto, se da una reacción hiperaguda, así que le trasplantan el órgano y el rechazo es automático. Lo bueno es que antes de realizar un trasplante hoy en día se consideran estos factores. No solamente nos fijamos en las moléculas de histocompatibilidad y el antígeno leucocitario humano, sino también nos fijamos en este elemento que tiene que ver con anticuerpos que pudieran estar preformados. No nos podemos arriesgar a trasplantar un órgano en un paciente en el cual corremos el riesgo de que lo rechace, porque ese órgano bien podría ser utilizado para otra persona. Uno, los costos de internación, los costos de la cirugía, la dificultad de conseguir órganos. No podemos darnos el lujo de rechazar órganos, así que procuramos cuidar estos aspectos. Así que también se hacen pruebas, aparte de la compatibilidad, para ver si no tienen ya anticuerpos preformados. Y la otra forma en la que puedan producir un rechazo hiperagudo es cuando se hacen pruebas cruzadas en suero, ¿sí? Así que nos va a dar el mismo efecto que en las transfusiones. Otro, cuando vemos un rechazo hiperagudo, vamos a notar que la reacción es automática, así que el acoplamiento de los anticuerpos contra el antígeno se va a dar de forma inmediata, así que estos anticuerpos van a ir a acoplarse a los antígenos que estarían en las células del órgano donado y por lo tanto el reclutamiento y activación de los linfocitos, de los macrófagos, va a ser automática. Va a haber una destrucción. ¿Cómo vamos a notar esa destrucción? Aquí en esta muestra histopatológica estamos viendo un rechazo hiperagudo en un riñón. Van a notar que hay unas acumulaciones celulares
que tienen que ver con la sangre. Todo esto que están viendo aquí es sangre acumulada. Son eritrocitos y elementos sanguíneos. Cuando vemos una acumulación así, estamos frente a trombos. Y estos trombos se dan porque se han activado las plaquetas, la fibrina, y se terminan acoplando eritrocitos y otros elementos celulares. Esto se da debido a que hay una infiltración temprana de los neutrófilos. Va a haber una lesión isquémica grave en los tejidos. Aquí estamos viendo un glomérulo renal. Si ustedes se fijan, está totalmente trombosado. Una trombosis va a implicar a que no haya una buena irrigación, no va a permitir tampoco que el glomérulo funcione, por lo tanto, el rechazo se da automáticamente. Falla. Un rechazo agudo. El rechazo agudo se va a dar en diferentes situaciones. Aquí no hay anticuerpos preformados, o sea que no hay sensibilización, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber esa diferencia antigénica, por muy mínima que sea, y como el órgano permanece dentro del receptor, va a haber un reconocimiento de esos antígenos y va a dar tiempo a que se formen anticuerpos, ¿sí? O sea, se injerta el órgano por la permanencia, se va a reconocer la diferencia antigénica, se van a formar anticuerpos y esos mismos anticuerpos van a ir a atacar. Se denomina rechazo agudo por eso, porque no se da al instante. Va a demorar todavía en activarse los anticuerpos. Por lo tanto, aquí no hay una sensibilización anterior, pero sí va a haber una reacción inflamatoria que va a producir una citotoxicidad dependiente del complemento y una citotoxicidad dependiente del anticuerpo. Por lo tanto, este va a desencadenar un daño a nivel vascular. En la imagen del libro nos muestra el rechazo agudo mediado por anticuerpos, en la que en la imagen A vemos una capilaritis. Va a haber el mismo efecto inflamatorio con engrosamiento por el depósito de fibrina, debido a que hay una reacción inflamatoria en los capilares. En un riñón tiene que haber una gran difusión, una gran permeabilidad. Y si estamos hablando de una capilaritis, ese engrosamiento no va a permitir que haya ese tipo de filtración, de permeabilidad, por lo tanto va a empezar a interferir con la función. Como es aguda, esta se va a ir dando gradualmente, ¿sí? Va a demorar algunos meses en aparecer. En la imagen B estamos viendo la misma reacción de un rechazo, donde por el tipo de tinción que es inmunoperoxidasa, nos va a mostrar aquellos depósitos de